Shabbat Shalom Umeboraj. Esta semana nos corresponde el estudio de la Haftará de la porción Shmini. Esta Haftará la vamos a encontrar en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 19. En esta porción nos empieza diciendo: y aconteció en el octavo día, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Este octavo día tiene relevancia, ya que en este octavo día ellos estaban culminando, completando su consagración para empezar el servicio a Dios en el Mishkan, ya que fue el mismo día en el cual el tabernáculo fue levantado, consagrado, para empezar el servicio al Dios viviente. Y de esa manera, la presencia de Hashem, su presencia, su Shejinah, su gloria, pudiera habitar dentro de su pueblo, en medio de su pueblo. Entonces tiene relevancia por esto, este día octavo. Eso aconteció ese día. El Señor le ordenó a Moshe que le diera especificaciones sobre los sacrificios a su hermano Aarón, cómo hacerlos, de qué manera ofrecerlos, en qué momento comer o no comer, o qué hacer o qué no hacer, para que de esa manera se manifestara la gloria de Hashem en medio del pueblo. Entonces podemos ver que Aarón hace todo esto, ofrece el holocausto, el sacrificio, todas las cosas. Eso lo vamos a ver en el versículo 22 del capítulo 9 de Levítico. Él ofrece todo, levanta las manos, bendice al pueblo, pero no pasó nada. Solo cuando Moshe y Aarón entran en la tienda de reunión y salen y bendicen al pueblo, es que el pueblo puede ver la manifestación de su gloria, de la gloria de Hashem. Y salió fuego, dice la escritura, y consumió el holocausto y las grasas y todo lo que estaba sobre el altar del sacrificio. Salió fuego de delante de Hashem. Salió fuego de delante de Hashem es una expresión de entender que el fuego salió desde el propiciatorio. Desde encima del arca salió el fuego que consumió el holocausto de delante de Hashem, a diferencia de lo que sucedió con el profeta Elías, cuando desciende fuego del cielo, en el episodio con los profetas de Baal en el monte Carmelo, el fuego descendió del cielo, esta vez descendió del cielo, pero esta vez salió de delante de la presencia de Hashem. Eso quiere decir que el trono del rey estaba en la tierra. El arca del pacto es conocida como el Kised Akabot, o Kised Hesed, el trono de la misericordia o el trono de la gloria. Es conocido, trono de gracia. Es conocido el arca de la alianza. Esto lo vamos a ver más adelante en el libro de Hebreos. Pero vamos a ver cómo en el libro de Números, capítulo 1, versículo 51, va a decir lo siguiente: cuando hayan de trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando hayan de instalarlo, serán ellos quienes lo armen, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Aquí podemos ver una indicación del Eterno, bendito sea, de que aquel que no fuera sacerdote moriría si se acercaba al santuario. Solamente los hijos de Leví podían acercarse. En el caso de la familia de Coat o de Keat, en el caso de ellos fueron encargados de las cosas más santas, pero ni siquiera ellos podían ver las cosas más santas y ni siquiera ellos podían tocarlas. Ellos podían transportarlas. Por eso el Señor ordenó que se colocaran argollas, anillos a los lados de cada utensilio del santuario. Habían esas argollas, las cuales eran atravesadas por varas, que eran varas de acacia recubiertas con oro. Y esa era la manera de transportar las cosas santas. No se podían transportar en carretas, no se podían transformar con animales, ni de ninguna otra forma, sino era de la forma que Dios había establecido. Podemos ver entonces que solamente los sacerdotes, en este caso los de la familia de Coat, eran los que podían y estaban encargados de llevar las cosas santas, los sacerdotes. En la Haftará vamos a ver el episodio de Usa, que es conocido por todos nosotros, y si no, lo vamos a encontrar allí en la Haftará en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 en adelante. El episodio de Usa. Usa, ¿quién era? Usa era sacerdote, era hijo de Aminadab, era sacerdote. Él estaba dirigiendo la carreta, ya que el rey David quiso llevar el arca nuevamente a Jerusalén, porque había sido llevado tiempo atrás, había sido secuestrada por los filisteos, había sido llevada y les fue muy mal, vinieron plagas sobre los filisteos, ellos deciden devolverla, pero ellos la devuelven
como creyeron devolverle, pensaron que estaba bien sobre una carreta y sobre bueyes, sobre ellos no recaía el mandamiento de cómo transportar el arca, ya que ellos eran ajenos totalmente al pueblo y mucho más pues, a la línea sacerdotal. Ellos no sabían, pero en cambio Usa sí sabía, como sacerdote debía estar instruido de cómo transportar el arca. Pero Usa, en un tropezón, va a decir el Haftará, que los bueyes tropiezan y él estira su mano para evitar que el arca cayera el arca, y eso le ocasiona la muerte. Sale fuego también y muere allí fulminantemente, es consumido, como le sucedió también a los hijos de Aarón, los cuales ofrecieron un fuego extraño que no se les pidió, y salió fuego también de la presencia de Hashem, del propiciatorio, del arca, salió fuego y los consumió a ellos allí. Aquí podemos ver, y al punto que quiero llevar es entender que el trono de la gloria o el trono de la misericordia es nada más que el arca de la alianza con su propiciatorio. Ese es el trono de Hashem, donde el rey se sienta, viene y tiene comunión con sus hijos, con su pueblo. Ahora bien, vamos a ver lo que nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10, que dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso somos nosotros, por la gracia del Señor. Hemos llegado a hacer esto. Antes no eran pueblo y ahora han sido llamados pueblo, va a decir Pedro. ¿A qué voy con esto? Que nosotros ahora somos sacerdotes, ya que nadie que no fuera sacerdote podría acercarse a las cosas santas. Hoy nosotros podemos acercarnos a la presencia de Hashem. Hoy podemos acercarnos a su gloria, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre y para el reino de su Padre, por los méritos del Mesías, ya que en el libro de Hebreos, vamos a leer ese texto, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 en adelante, dice lo siguiente: por lo tanto, ya que Yeshua, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Mis amados, cuando la cortina del templo se rasga, hay un acceso a ese lugar santísimo. Pero ese lugar santísimo, ¿a qué podemos entrar? Ahora que somos sacerdotes, podemos acercarnos. Pero ¿cuál es ese propósito? Mis amados, no es otro que llevemos sobre nuestros hombros la gloria de Israel. Que llevemos el arca, la presencia de Dios en nuestras vidas a todo lugar, para que de esa manera la gloria de Hashem se manifieste al mundo entero. Mis amados, que podamos caminar en obediencia y que podamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos, conforme está escrito, lo que nos pide Dios y no los hombres, para que de esa manera su gloria se manifieste en medio de la tierra. Y como dice el profeta Habacuc, al final de los días, dice: la gloria de Hashem llenará la tierra como las aguas llenan la mar. Mis amados, que como sacerdotes podamos guardar la distancia en el amor y en el temor a Dios, y de esa manera su gloria se manifieste en medio de todos nosotros y en medio de todo su pueblo Israel. Shabbat Shalom, Umeborah.